Muy buenos días para todos. En el siguiente video daremos a conocer el concepto, objetivos, clasificación, elementos y la relación que hay entre la estadística y trabajo social. Mi grupo está conformado por Sofía Suárez, Yuranis de Vos, Genari Silva, Yuelis López y mi persona Sandy Barrios. A continuación hablaré sobre el concepto de la estadística. La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas, a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos, a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. La estadística se vale en gran medida de la observación para la recolección de datos que posteriormente serán analizados y comparados a fin de obtener un resultado. Asimismo, la estadística se emplea para estudiar una población o muestra sobre el que se pretende obtener una información en particular. De esta manera se puede ofrecer una solución a un problema o ver cómo ha variado una situación en específico. Se trata de una ciencia que puede ser aplicada más allá de las ciencias, ya que la estadística también es en las áreas de las ciencias sociales, ciencias de la salud, economía, negocios y en diversos estudios de tipo gubernamental. Objetivos de la estadística. A pesar de que habitualmente se emplea la estadística para dar resultados matemáticos o científicos basados en datos, el objetivo de esta ciencia se puede definir a partir de diversas formas en las que desarrolla una situación. Gracias a la investigación de datos específicos, mejora la comprensión de los hechos, realiza la inferencia de una población tomando como base los datos proporcionados. La estadística descriptiva resume la información obtenida de los datos. La estadística inferencial ofrece datos y soluciones dentro de diferentes ámbitos. De las principales características de la estadística podemos destacar que su estudio, uso y aplicación es fundamental para la toma de decisiones de diferentes ámbitos. Da lugar a un proceso que estudia problemas sociales, científicos e industriales. Es un sistema que puede tomar un tiempo hasta generar resultados verídicos y con soluciones pautadas. Proporciona un resultado estimado, ya sea numérico o social, a la vez que ofrece conclusiones que conducen a una solución. De la estadística. La estadística, para su mejor estudio, se ha dividido en dos ramas, las cuales son estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva consiste en la presentación de datos en forma de tabla y gráficas. Esta comprende cualquier actividad para resumir o describir los mismos factores pertinentes adicionales. Esto se refiere a no intentar nada que vaya más allá de los datos. La estadística inferencial se deriva de las observaciones hechas solo a una parte de un conjunto numeroso de elementos, implicando así que su análisis requiera de generalizaciones que van más allá de los datos. Como consecuencia, la característica más importante del crecimiento de la estadística ha sido un cambio en el énfasis de los métodos que sirven para generalizarlas. En otras palabras, la estadística inferencial investiga y analiza una población partiendo de una muestra tomada. Elementos de la estadística. A continuación se definen algunos de los elementos más empleados en la estadística. Población es el conjunto de todos los posibles elementos que intervienen en un experimento o en un estudio. La hay de dos tipos. Está la población finita, que es aquella que indica que es posible alcanzarse o sobrepasarse al contar. Es aquella que posee o incluye el número limitado de medidas y observaciones. Y también está la población infinita. Es infinita si se incluye un gran conjunto de medidas y observaciones que no pueden alcanzarse en el conteo. Son poblaciones infinitas porque hipotéticamente no existe límite en cuanto al número de observaciones que cada uno de ellos puede generar.
Uno de los elementos también está muestra, que es un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una población dada. Es un subconjunto de la población. Muestra representativa, un subconjunto representativo seleccionado de una población, la cual se obtuvo. Muestreo, al estudio de la muestra representativa. Censo, al estudio completo de la población. Parámetro, lo constituyen las características medibles en una población completa. Se le asigna un símbolo representado por la letra griega. También están en los elementos estadísticos o estadígrafo. Es la medida de una característica relativa a una muestra. La mayoría de los estadísticos muestrales se encuentran por medio de una fórmula y suelen asignarles nombres simbólicos que son letras latinas. Están los datos estadísticos variables, que son los datos agrupaciones de cualquier número de observaciones relacionadas. Para que se considere un dato estadístico debe tener dos características. A es a qué se refiere, a que sean comparables entre sí, y la otra es que tengan alguna relación. Está las variables, que es una característica que asume valores, clases de datos, que estaba la variable cuantitativa o escalar, será una variable cuando pueda asumir sus resultados o medidas numéricas. Está la variable cuantitativa discreta, que es aquella que puede asumir solo cierto número de valores, como números enteros, ejemplo, el número de estudiantes. Variable cuantitativa continua es aquella que teóricamente puede tomar cualquier valor en una escala de medidas, ya sea entero o fraccionario. Ejemplo, una altura de 1,90 metros. Está las variables cualitativas nominales, que es cuando no es posible hacer medidas numéricas. Son susceptibles a la clasificación. Ejemplo, color de auto, rojo, azul, verde. Y está el experimento, que es una actividad planificada cuyos resultados producen un conjunto de datos. Es el proceso mediante el cual una observación o medición es registrada. Ejemplo, ¿cuál será la referencia del consumidor ante dos marcas de refresco con similares características en un ambiente armónico y sin publicidad? Como por ejemplo en sociología, educación, psicología, administración, economía, medicina, ciencias políticas, entre otros. Le voy a mencionar algunos ejemplos de su aplicación. Después encontramos la administración de empresas, que en la estadística se utiliza para evaluar un producto antes de comercializarlo. En la economía es para medir la evolución de los precios mediante números índices o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de encuestas de presupuestos familiares. En las ciencias políticas lo hacen para conocer las preferencias de los electores antes de una votación mediante sondeos y así orientar las estrategias de los candidatos. En sociología, para estudiar las opciones de los colectivos sociales sobre temas de actualidad. En psicología, para elaborar las escalas de los test y cuantificar aspectos del comportamiento humano, como por ejemplo los test que se aplican a los candidatos para un cargo de una empresa. En la medicina encontramos muchos usos de la estadística. Es para determinar el estado de salud de una población. Pues en general, en las ciencias sociales, la estadística se emplea para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre ellas. ¿Qué es la estadística para el trabajo social? Es una herramienta indispensable, tanto por tener que trabajar en muchas ocasiones con informes que influyen datos de carácter estadístico, como para la necesidad que tiene de organizar y sistematizar los datos relativos a la problemática en la que interviene, así como sistematizar, analizar y evaluar sus intervenciones. Asimismo, la estadística tiene un papel fundamental en la intervención social, especialmente en la práctica colectiva, donde se convierte en una herramienta indispensable.